Pregunta 14, grado décimo. Vemos un diagrama a la derecha y un texto a la izquierda. Leamos el texto. El amoníaco se obtiene a partir de sus elementos de acuerdo con la reacción mostrada en el diagrama. Se observa dentro del diagrama que el nitrógeno, al reaccionar con el hidrógeno, produce NH3, que se llama amoníaco. Y en la vertical me habla de producción de amoníaco, porcentaje de producción. Y aquí aparece un 48%, que es la máxima producción de amoníaco tal como lo leemos aquí. El máximo que se alcanza está entre 45 y 50. Si baja la presión, la producción también baja. Por ejemplo, a 320 atmósferas, la presión el rendimiento es del 45% y a 80 atmósferas de presión baja a cerca del 20%. Entonces podemos ver que son dos variables que están relacionadas. Como lo dice a la izquierda, también se muestra que la presión es una variable que afecta el porcentaje de producción. Está relacionada la presión con el porcentaje de producción. Ahora nos preguntan, observando la curva podemos concluir que la producción de amoníaco A disminuye a medida que la presión disminuye, B es independiente de la presión, C la producción de amoníaco y la presión son variables directamente proporcionales, D la producción de amoníaco y la presión son variables inversamente proporcionales. Aquí hay dos opciones fácilmente descartables. En el texto nos dice que la presión influye, es una variable que afecta la producción de amoníaco. Entonces, la primera opción que descartamos es la B, que dice que es independiente de la presión. Decir que es independiente de la presión es decir que la presión no afecta la producción. Y eso no es cierto según el gráfico, ni según el texto. Entonces queda descartada la opción B. Otra opción que queda descartada es la D. ¿Por qué la D no es? Porque se ve que a medida que la presión va aumentando, la producción también va aumentando. Y la D dice que la producción de amoníaco y la presión son variables inversamente proporcionales. Las variables inversamente proporcionales son aquellas que al aumentar una disminuye la otra. Y aquí vemos que no es cierto. Si fueran inversamente proporcionales, el aumento de la presión ocasionaría una disminución de la producción. Entonces tampoco es la D. Nos quedan dos opciones. La A, disminuye la producción a medida que la presión disminuye. Ya vimos que cuando la presión es baja, la producción también baja. La opción A es muy atractiva, parece ser cierta. Sin embargo, nos sobra que miremos la C, que tampoco la hemos analizado. Dice que la C dice que la producción de amoníaco y la presión son variables directamente proporcionales. Pareciera ser cierto, porque las variables directamente proporcionales, cuando una aumenta, la otra también aumenta. Y eso es lo que ocurre ahí. Sin embargo, hay que marcar una sola opción. Entonces nos toca buscar algún defecto de una de las opciones. El defecto lo encontramos en la palabra directamente proporcionales. En realidad sí son directas, pero no son proporcionales. ¿Qué son variables proporcionales? Aquellas en que una variable aumenta en la misma proporción que la otra. Vemos que eso no es cierto. No es fácil descartar la C, que pareciera ser cierta, pero la C no es cierta rigurosamente hablando. ¿Por qué? Porque no son directamente proporcionales. ¿Cómo lo compruebo? Aquí lo compruebo. Por ejemplo, cuando la presión es 80, la producción es cercana a 20. Aquí lo vemos. Cuando la producción es 80,
Cuando la presión es 80, la producción es cercana a 20. Cuando la presión es 160, si fueran directamente proporcionales, cuando la presión sea 160, la producción debería ser el doble de 20, que es 40. Y vemos que aquí no da 40, da aproximadamente 33. Otro dato, cuando la presión es 320, que es 4 veces más que 80, la producción debería ser 4 veces más que 20, o sea, 80%, lo cual tampoco es cierto. Sube al 45%, no al 80%. Entonces concluyo que a pesar de que la producción aumenta cuando aumenta la presión, no son directamente proporcionales, pues no crecen en la misma proporción. Entonces me toca quedarme con la opción A, que dice que la producción de amoníaco disminuye a medida que la presión disminuye, lo cual sí es totalmente cierto. De manera que la respuesta correcta, la opción que hay que marcar es la A.